Hola y bienvenidos a otro episodio de Learn Argentinian Spanish. Yo soy Josh Y yo soy Silvina. y esta semana vamos a seguir hablando de música y vamos a hablar de rock nacional. Y como yo lo digo, rock nacional de Argentina, para estar bien claro de qué país estamos hablando. Y bueno, el rock nacional es bastante difícil explicar cómo es música sin escucharlo, pero es rock de Argentina, que básicamente tiene sus raíces en rock and roll de los años 50 por adelante y se adoptó a Argentina el estilo y empezaban a hacer sus propios grupos cantando más en castellano y a partir de los 70 tenían más éxitos y eran como grupos populares en el país y hasta estar tan popular que hicieron tours internacionales. O sea que rock nacional se volvió a ser tan popular que era popular en otros países. Sí, también cabe destacar que Argentina fue, digamos, un pionero. Un pionero quiere decir uno de los primeros. Uno de los primeros que desarrolló su propio estilo de rock, digamos, siendo un país iberoamericano. Y cantándolo o comunicando todas sus ideas a través de la música en el habla hispana. Entonces por eso se diferencia del rock anglosajón. Al principio la mayoría de los grupos hacían covers de canciones anglosajonas y también o sea, en inglés, cantaban en inglés. Pero los músicos argentinos empezaron a hacer canciones propias con los estilos de rock, blues, todo el estilo, digamos, rock con letras escritas en español y también fue uno de los primeros en cantar y en hacer popular el rock cantado en castellano. Entonces por eso digamos que Argentina en cuanto a rock se refiere es uno de los países que lo promovió más. Y como vos bien decías, tuvo mucha influencia, bueno, dentro del territorio argentino y también afuera y también influyó a otros países para que produzcan rock. Sí, supongo que rock and roll viene de los Estados Unidos en los 50 más o menos y ahora, como en Buenos Aires, vos ves las personas caminando por la calle y tienen muchas remeras con grupos de la época de 70 y algunos como los Beatles, los Rolling Stones, Los Ramon, Ramones. Ramones o Ramones. eh, Sí, a que, Josh le causa mucha gracia cómo pronunciamos las palabras inglesas en sí. castellano. Y bueno, ¿cómo se dice AC/DC entonces? AC/DC. Pero tenemos otra acentuación. Decimos AC/DC. AC/DC. Sí. Bueno, pero sí, esos, parece que algunos grupos se volvieron a ser muy popular. Sí, y yo también, ¿sabes qué pienso? Que son como las bases del rock nacional, esas bandas que vos nombraste. Sí, Entonces están como muy fuerte en la cultura e incluso muchas bandas argentinas adoptaron los estilos de esas bandas que vos decís. En cuanto a vestimentas, movimientos, bueno, música obviamente. claro, y eso es lo que iba a decir, que para mí parece que a los argentinos llegaban a ser popular algunos grupos de Inglaterra y Estados Unidos y después los argentinos formaban grupos que copiaban ese estilo y copiaban y cantaban en inglés y hicieron covers y eso y después desarrolló a hacer grupos propios que cantaban en castellano y de ahí comenzó directamente rock nacional cuando volvió a ser algo distinto y único a
Argentina. Sí, y más con elementos autóctonos, digamos. Pero sí, básicamente fue el rock nacional inició con una filosofía más intelectual y bohemia, digamos, los músicos eran más pensantes y empezaron a hacer sus bandas. Y sí, si ustedes buscan, por ejemplo, en Wikipedia, van a encontrar que la canción popular que arrancó este movimiento rock and rollero nacional en Argentina, como la primera canción escrita en castellano y tal, fue La Balsa. La Balsa es una canción que es muy muy popular y siempre se la nombra al hablar del rock nacional. Incluso, bueno, aún hay algunos de los músicos de esa época que están, digamos, vivos, pero como los padres del rock nacional son de esa época, de la época de la balsa. Sí, yo no sé si conozco esta canción, pero hay otros que sí se escuchan en los bares o que tocan en apartamentos y lo puedes escuchar, que son la música ligera, por ejemplo, es una bien típica del rock nacional. Y sí, hay unos grupos famosos. Sí, bueno, de música ligera es una de las canciones de un grupo muy popular argentino de rock de los años 80, 90, que fue Soda Stereo. O sea, el cantante falleció hace poco y era muy muy querido en el ambiente musical y artístico. Sí, Soda Stereo y Babasónicos Sí, era, Babasónicos era también. otro de los grupos del principio más, ¿no? De esa época de los 70 80 por arriba. Sí, también, bueno, Manal, los primeros son Manal. Y uno que yo no puedo decir bien, como Bersuit La Versuit Vergarabat. Vergarabat. Sí, a mí me parece que la Versuit Vergarabat tiene canciones más relacionadas con la política, con pensamientos políticos y movimientos socialistas de pensamiento, digamos, más relacionados con la sociedad y la vida de la sociedad y los problemas políticos y Claro, y a partir del año en que los grupos formaban, empezaban a cantar en castellano y tener sus propios grupos, de ahí nace el rock nacional y a partir de esos años ya hay otras maneras, otras influencias, pero lo que me sorprendió de la música popular en Argentina es que hay algunos grupos que son muy, no sé, que sí, son famosos en sus propios países, pero parece que tienen más influencia en Argentina. Como muchas le gustan Pink Floyd, que sí es un grupo grande y influencial, pero sí parecía aún más popular en ahí, tanto como los Rolling Stones, que otra vez es un grupo grande mundial, pero es todo una manera, los Rolingas se llaman, ¿no? sí, bueno, no sé si estarán todavía los Rolingas, pero sí, eh, vos sabías muy bien a qué persona le gustaba el rock de los Rolling Stones o relacionado con eso por la manera de vestirse, el corte del pelo, el calzado que utilizaban, es muy, muy característico. Sí. Y así hay muchos grupos, demasiados para nombrar, pero vamos a poner unos enlaces en el blog de otros grupos como de una manera de comenzar a conocer algunos grupos famosos del rock nacional. Sí, y antes que me olvide, Los Gatos es el grupo que interpreta la balsa, porque me quedé ahí, media colgada en el pensamiento anteriormente. Así que bueno, sí, Los Gatos es el grupo que canta la balsa, que fue la primera canción que arrancó este movimiento del rock. Y era de los años 70, ¿no? Algo Sí, así. en la mitad de la década de los 60 empezó el movimiento con distintas bandas, pero Los Gatos, Manal, son una de las pioneras. Claro, y los grupos en los años
80, 90 crecían, tenía éxitos, popularidad, viajaban fuera del país. Sí, y que eso fue lo que destacó, creció la música, o sea, el rock nacional, creció en el país y fuera del país. Y los grupos eran exitosos, como tocando enfrente de estadios y en el Luna Park Sí, y lugares así. Y supongo que rock nacional es básicamente cualquier grupo que tiene guitarras y un cantante, tanto como el rock ahora. sí. Y hoy en día rock nacional hay más estilos. Y la participación de otros instrumentos también. Claro. La incorporación de otros instrumentos a la música, pero bueno, sí, manteniendo las guitarras, sí. Sí, incorporaban distintos estilos y cambiarlos un poco, pero uno de los estilos que algunos grupos copiaban o desarrollaban era el ska, Sí, sí, hubo varias bandas de ska que muy es, populares en los años 80 y 90. sí, sí hay unos grupos que tienen más sonido latino, pero sí, el ritmo ska en combinación con el rock parece algo, para mí, algo bastante del rock nacional. Em, Estoy pensando en el nombre del grupo, pero Que tocaban ska. sí, Bueno, uno de ellos que empezaron con ska fueron los Auténticos Decadentes. claro, Uno de ellos y otros también muy populares fueron los Fabulosos Cadillacs. sí, y esos grupos tenían mucha popularidad en 80. En En el, Argentina y fuera de Argentina también. sí, y eso era la misma época en que ska estaba popular en Inglaterra. Cuando yo escucho algunas canciones y cuando veo algunos vídeos de los auténticos decadentes, veo mucho la influencia del grupo Madness, que no sé, de hecho, Madness no es algo que yo veo en las remeras de los argentinos en las calles, pero parece que tenían un impacto. O quizás era ellos que copiaban el ska de ahí, pero no sé. No sé No dónde sabemos. nació ska. No sabemos. De Jamaica y los inmigrantes a Londres, yo pensé, pero no sé. No, yo tampoco sé, disculpen la ignorancia. Eso es algo que vamos a estar poniendo en el blog. Sí, todos los errores podemos corregir En el blog. después en el blog. Eh, bueno, y también hubo, te digo que hay como íconos en la música y también muchos quisieron ir a Europa y son bastante populares en España, básicamente, como es Andrés Calamaro. Sí, que es una persona más que un grupo, ¿no? Sí, él fue parte de un grupo en una época o de varios grupos fue hasta que quedó como solista. Y sí, fue muy popular su banda que se llamaba Los Rodríguez en sí, los 80 los 90 y luego él fue solista. Sí, y él tiene una carrera muy larga y no sé cuántos álbumes que hizo, pero al menos 10, ¿no? Y es como hizo muchas canciones y es muy popular y tiene unos vídeos bastante buenos y en algunos se puede ver para mí que está copiando bastante a Bob Dylan, ¿no? Sí, tiene un estilo Como, muy, muy, muy sí, la manera similar. de vestirse y de actuar. Y sí, es bastante como el Bob Dylan, que es otra persona que tiene popularidad en Y, Argentina. y sí, y con influencia en la música. Y otra de las bandas míticas así de Argentina, y también hay muchos uruguayos que les encanta, son los Redonditos de Ricota. Es como una banda, para mí esa es como una banda fantasma, porque es como los Redonditos de Ricota tocan en algún lugar y toda la gente va, pero luego del recital nadie sabe nada de ellos. Digamos, es así, no hay prensa, no hay, son muy, muy, muy reservados
Y siempre fue así, de repente la aparición fantasma, van a tocar en algún lado y todo el mundo yendo al recital, y después no sabes nada de ellos, se los tragó la tierra. Esa es una frase que usamos los argentinos para decir que no sabemos qué pasó. Sí, que ellos hicieron un tour sin publicidad y después Ellos volvieron a la oscuridad. Ellos hacen eso, por ahí tienen sus tours o tuvieron sus tours en una época, pero las últimas presentaciones de ellos son como con cierta publicidad, pero es como que ellos no hablan con la prensa, no se sabe nada de sus vidas, no se sabe nada de nada. Eh, no tanto como otras bandas que se sabe como todo lo que hacen, lo que no hacen, si respiran o no respiran, si toman agua o no. Y no están en Twitter. No sé. Pero siempre fueron así, pero son muy, muy, muy populares. Y el estilo de música que ellos hacen, sí, es bien rock and roll de los 50. Quizás solo no les gustan la fama, pero tienen unas deudas y hay que tocar. Si pueden llenar a un estadio, bueno, hay plata en eso. Sí, bueno, sí, son músicos, quizás participan en otros proyectos, pero ellos siempre fueron así, así de enigmáticos. Así, del principio de los grupos que copiaban directamente los estilos hasta desarrollando el rock nacional. Y ahora, como hay más tipos de la música, del rock independiente y grupos de los 90 por adelante, como Los Piojos, que es un grupo que fuimos a ver, tanto como Los Auténticos Decadentes. Y no sé cuáles algunos grupos más modernos. Y bueno, los grupos más modernos son Callejeros, también... ay, se me vino y se me fue el nombre de estas bandas. Carajo es otra de las bandas. Es, Sí, sí, Viejas Locas, sí. Las Pastillas del Abuelo. Eso iba a decir. ¿Son nuevos eso? Sí, sí, son relativamente nuevos. Son, sí, Sí, Las pero Pastillas del Abuelo. Por ahí son grupos que están hace mucho tiempo tocando, pero se hicieron populares en estos últimos años. Más populares en estos últimos años. sí, son grupos que parece que tienen una larga vida, más que algunos grupos de hoy, como tienen álbumes que salen por décadas en vez de unos años y se desaparecen de nuevo. Claro, sí, sí, tienen larga trayectoria en la música y suelen tocar en vivo, en bares, en distintos puntos del país. Por ahí no tienen la gran convocatoria de un estadio repleto, pero sí tienen sus fieles y es música que está buena. Sí. Bueno, Y a mí, Árbol es otro sí, más, como, Árbol, más cerca. sí, esos son. Bueno, como quizás ya se supone, no estamos muy al lado de la frontera de música nueva, pero sí, hay algunos grupos que siguen por años, así si empiezan a buscarles, vas a encontrar algunos. Vas a encontrar algunos. Esperamos que te guste la música. Y bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Cualquier pregunta que quieras hacernos, si lo sabemos, te lo vamos a contestar inmediatamente. Y si no, buscaremos información con nuestro amigo Google y trataremos de brindarte la respuesta a tu pregunta. Sí, y bueno, también en la página podés inscribirse para que mandamos más información y podemos mandar otro ejemplo de música de rock nacional, pero sí, si les gusta, bueno, depende de tus gustos, ¿no? Si te gusta, podés buscar música de cumbia, música de rock nacional o otros grupos. Es todo un gusto personal. Sí, y seguramente lo que pongamos también va a ser bastante personal de nosotros. Así que bueno, esperamos que te haya gustado este episodio y esperamos que estés con nosotros en el siguiente. Yo me despido, Josh.
Adiós, hasta la próxima. Chao.